tal, Jorge? Buenos días, espero que nos estés escuchando bien. Y de una vez la primera pregunta, ¿había alguna justificación para la ocupación, invasión, qué sé yo, como le llamen puntualmente los expertos en la materia, la Embajada de México para impedir, según han dicho autoridades ecuatorianas, la fuga del ex vicepresidente Glass? ¿Era una justificación? No, lamentablemente en el derecho internacional público, especialmente en las convenciones de Caracas y la opinión consultiva de la Corte Interamericana que la presentó el mismo Estado ecuatoriano, eso fue durante la época de Assange, en la época de Lenín Moreno, que resolvía todas estas dudas, y tajantemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente al resolver esta duda de si cuando una embajada piensa, o cuando un país piensa que hay un abuso del asilo diplomático, o que se está usando mal las instalaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contestándole al Ecuador, le resuelve y le dice que justamente no hay ninguna justificación, ni aún en caso de duda, para entrar obviamente por la fuerza, forzosamente, a una embajada, ¿no? ¿Qué debió haber hecho? Y por lo tanto llega a la conclusión de que no hay ninguna excepción a la inviolabilidad de la alegación diplomática. Bueno, pero en todo caso se ha utilizado como argumento algunos de los artículos de la Convención de Caracas, según los cuales no se puede albergar dentro de una embajada ni conceder asilo político a personas que estén con sentencias, o que no se trate de personas que hayan cometido presuntos delitos políticos. Ese no es el caso del ex vicepresidente Glass. Es que esas dudas ya fueron planteadas por Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas cosas constan como parte de una pregunta, de una consulta, de una opinión consultiva de la Corte, y son obligatorias para el Estado ecuatoriano. Este es un documento, es como una especie de sentencia, ¿verdad? Es opinión consultiva para Ecuador, es obligatorio desde el 2018, y ahí aclara, por ejemplo, entre los temas de lo que es un delito político, y aclara, dice, bueno, textualmente no existe el delito político, ¿no? Sino que usualmente el delito político no es otra cosa que delitos comunes que tienen efectivamente algún tipo de conexión política, porque usualmente los países, cuando persiguen, es decir, porque estamos hablando de un país que persigue, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, el cual yo creo obviamente que las condiciones de Venezuela en materia democrática son paupérrimas, usualmente usan el aparato judicial, ¿no? Enjuician por terrorismo, enjuician por sedición a la patria, por traición a la patria, ¿no? Entonces, usted no va a ver un delito político, porque no existe. Lo que existen son delitos comunes que tienen alguna conexión política, y eso lo aclara la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Ahora, doctor Sosa, va a haber una reunión de la OEA donde seguramente pues habrá alguna resolución de tipo político, sí, no vemos otra cosa, pero quizá cuando el caso llegue a la Corte de Justicia Internacional ya haya o hayan otros resultados, y a lo mejor en X cantidad de tiempo Ecuador sea sancionado. No es lo que deseamos, pero en el camino, ¿usted cree que hay alguna forma de que este incidente grave se subsane? Bueno, yo creo que lo que México quiere, si ya llega a la presentación de una demanda ante la Corte Internacional, es que se reconozcan las violaciones, es decir, el reconocimiento de que ha habido violación, obviamente, reparaciones económicas y no económicas, podría ser disculpas públicas por parte del Estado, una indemnización que podría tener en cuenta, obviamente, algunos elementos de daño moral o de impacto a la integridad personal de la delegación diplomática, y la restitución al estado anterior de cosas, lo cual podría incluir, obviamente, que siendo que Jorge Glass es un asilado, que lo devuelvan efectivamente a México, ¿no? Porque creo que por ahí va el tema, según lo que he visto, lo que plantea México, o cómo podría solucionarse el tema,
es que Ecuador se allane y reconozca expresamente que han habido violaciones con todos los efectos de una restitución al estado anterior de cosas. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar aproximadamente un proceso en la Corte? En el supuesto que no haya pues, una mediación que logre interrumpir este trámite. Bueno, por ejemplo, a diferencia de los procesos ante la Comisión y ante la Corte Interamericana, que son bastante engorrosos, el precedente de Estados Unidos contra Irán por la toma de rehenes fue presentado en el 79 y ya en el 80 ya teníamos una sentencia contra Irán, ¿no? Son procesos que se resuelven muy rápidamente a partir de la presentación de la demanda. Yo creo que le van a dar prioridad a esto. Yo creo que en menos de un año probablemente tengamos ya una sentencia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Doctor, en las múltiples conferencias de prensa que ha dado la canciller, que por cierto no va a ir a la OEA, ella está intentando decir, mira, nosotros como que quieren reconocer y no quieren reconocer que la embarraron, que cometieron un delito al haber invadido la embajada, pero ellos insisten en justificar que esto es a partir de la ilegalidad que según para ellos fue otorgarle el asilo político a Jorge Glass. Yo tengo dos consultas, doctor. En el momento en que entró la policía a la fuerza a la embajada y extrajeron a Jorge Glass, en ese momento ya Jorge Glass era asilado político. Claro, ya era asilado político. Claro, porque ya le había dado esa calidad México, indudablemente, sí. Doctor, le pregunto, ¿configura esto en el secuestro de un asilado político? Bueno, porque el entrar a una alegación diplomática por la fuerza se aplica el principio de extraterritorialidad, ¿no? No aplica podríamos decir, la ejecución de la fuerza ecuatoriana, porque ni siquiera las Fuerzas Armadas o la policía tenía jurisdicción sobre la embajada, ¿no? Uh-huh. No me he puesto a analizar fríamente la figura desde el punto de vista penal, más mi análisis ha sido por el tema internacional. Uh-huh. Yo creo que más un penalista podría decir, pero, o sea, siguiendo el lineamiento del derecho internacional público, la alegación, ¿verdad?, tiene un principio de extraterritorialidad, es decir, que no se aplica la norma ecuatoriana dentro de la embajada mexicana, ¿no? Y por ahí, obviamente, o sea, el haber ejecutado una orden de un país distinto en otro país podría, obviamente, parecer ilegal, indudablemente, ¿no? Pero entonces el COIP no aplicaría dentro del territorio mexicano. No, el COIP no aplica dentro del territorio mexicano, así como el Código Penal mexicano no aplica en Ecuador, ¿no? Es ahí el tema del principio de territorialidad ahora, y de extraterritorialidad. Volviendo al tema del asilo, ¿usted ha podido analizar todo lo que se dice y no se dice a partir de la Convención de Caracas? El Ecuador insiste y apela en el artículo 3, ¿no es verdad? Pero hay otra parte que dice, oye, pero lee el artículo siguiente. Dice que el artículo 4 dice que es el Estado asilante, en este caso México, el que tiene que evaluar y decidir y medir el tema del delito de la persona que está solicitando el asilo. ¿Qué pesa más? ¿O son complementarios o concatenados? Vuelvo a repetir, para mí la discusión fue zanjada ya por la Corte Interamericana en la opinión consultiva. O sea, todas estas preguntas, usted lea la opinión consultiva desde el 2018, que es de obligatorio cumplimiento para el Ecuador, y la Corte Interamericana en la opinión consultiva establece que la calificación del asilante del delito político, la calificación de persecución política, es exclusiva del país asilante. Es normal. Si yo le pido autorización al país que persigue, oiga, deme autorización, la regla general es que los países que persiguen, porque se trata, la figura del asilo es para proteger la integridad personal de un ciudadano que siendo de un país dice, temo por mi vida, me están persiguiendo. El país que persigue nunca va a dar, obviamente, una autorización o va a decir si estoy persiguiendo. Es lógica, ¿no? Que
esa calificación no puede quedar en manos del país que persigue, sino únicamente y de manera autónoma. Incluso dice la Corte Interamericana, sin necesidad de motivar incluso, debe quedar en manos del país asilante por las razones lógicas, ¿no? El país que persigue nunca va a admitir que de alguna manera u otra es un perseguido político o que está obviamente dentro de un proceso de persecución. Perfecto. Ahora, doctor, en el caso de que no hubieran cometido esta tontería, por ser suaves, de invadir una embajada, ¿qué caminos tenía Ecuador como para protestar por el tema del asilo? Porque ahora sí, pues ayer la señora Sommerfeld decía, bueno, ahora hay que sentarnos con México en una mesa y conversar. Bueno, eso hubieran hecho antes de, por la fuerza bruta, ingresar a una embajada. Pero la pregunta es, si retrocediéramos en el tiempo y evitáramos ese momento bochornoso para el país, ¿qué camino le quedaba a Ecuador como para impedir lo del tema del asilo? ¿Podía el mismo Ecuador haber acudido ante la Corte Internacional de Justicia? Primero, podrían haber demandado primero a México, ¿verdad? O haber pedido alguna medida provisional para que el supuesto procesado en delito común no se escape, pero básicamente podían haber presentado una solicitud de interpretación del Convenio de Caracas ante la misma Corte Internacional de Justicia. Podrían haber presentado una solicitud de interpretación incluso a la Corte Constitucional sobre la opinión consultiva, porque forma parte del derecho interno. Es decir, sí habían mecanismos internacionales que podían haberse usado antes de haber optado por algo, obviamente, que está causando la indignación, podríamos decir, internacional. Hay que tener en cuenta de que este tema de la inviolabilidad de la alegación es como un pilar fundamental del jus cogens, del derecho internacional público, ¿no? Es como forma parte de la historia del derecho internacional público. Es una figura que viene en Europa desde el siglo XV, ¿sí? Y que se arraigó también en América Latina desde el siglo XIX. Es una figura que tiene varios siglos de vigencia en el mundo y que es catalogada como parte del jus cogens, ¿sí? Del mismo derecho internacional público. De ahí porque la indignación, porque imagínense lo que puede causar este precedente para todo el mundo, ¿sí? Sobre la base de que yo pienso de que los asilados no deberían estar o no deben haber sido calificados como perseguidos políticos. Podría ocurrir este nefasto precedente, podría afectar a asilados en Argentina, en Venezuela, en México. ¿Sí? Maduro, ¿sí? Con todo el poder que tenía y todos los problemas de democracia, nunca intentó obviamente invadir la embajada española. ¿Sí? Cuando cuando Capriles obviamente se alojó, ¿sí? Respetó obviamente la alegación. Entonces es peligroso porque hay otros países cuyas democracias en teoría, ¿sí? No están tan quebrantadas, en el cual el asilo es importante porque previene y protege obviamente a quienes no están en la misma línea política. Finalmente, doctor, hay personas que dicen, mira, cuando ocurrió la Angostura, que por cierto, más allá de la censura diplomática no pasó a mayores, dice que en el momento en que Uribe se disculpó con Ecuador, como que echó paños fríos a la situación candente de ese momento. Es más, ayer muchas personas cuando vieron que Daniel Noboa publicó un oficio, dijeron, bueno, ahí va a pedir disculpas y como que va a echarle agua fría a la situación. Lo cierto es que en ningún momento se disculpa por lo hecho el señor Noboa en su texto. La pregunta es, ¿usted cree que si Ecuador entre hoy y mañana emite unas disculpas públicas aceptando que cometió un error, va a tranquilizarse la situación o esto es algo ya inevitable? Lo de Angostura fue confuso, ¿verdad? Se trata obviamente no se trató de una alegación diplomática, aparentemente podríamos decir que fue una especie de ocupación territorial temporal, ¿sí? Pero hay elementos que no tienen nada que ver con el tema de esta invasión a una alegación diplomática, porque esto obviamente se encontraba dentro de territorio formalmente constituido. El tema de Angostura fue un impasse, ¿sí? Territorial entre dos países en una situación bastante confusa que involucraba obviamente paramilitares. Pero yo creo que la condena que va a haber por parte de la Corte Internacional de Justicia va a ser inevitable.
y que pueden sumarse también otros instrumentos, otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es que deciden presentar alguna medida cautelar sobre la situación de salud que tiene actualmente Jorge Glass, que podrían también sumarse a este conjunto de sanciones que va a tener el Ecuador. Yo obviamente como ecuatoriano nunca voy a promover que se sancione al país, pero para mí va a ser inevitable, ¿sí?, que Ecuador sea un caso que se lo reconozca como precedente de lo que no debe hacerse para la garantía justamente de la inviolabilidad de delegaciones diplomáticas. Claro, doctor, en este momento están suspendidas, rotas las relaciones diplomáticas. ¿Esto puede escalar a la ruptura o a la suspensión de las relaciones comerciales o no necesariamente? No necesariamente, pero eso es autónomo de cada país. Cuando existen acuerdos bilaterales, ¿verdad? Muchos de estos acuerdos pueden haber cláusulas democráticas. Por ejemplo, los acuerdos con la Unión Europea pueden tener también cláusulas democráticas. Hay que ver qué convenios bilaterales o qué convenios regionales tienen lo que se conoce como cláusulas democráticas. ¿Qué significa? Que cuando un país violenta derechos fundamentales o es sentenciado en algún organismo jurisdiccional internacional, ¿sí?, hay la causal para poder expulsarlo o sacarlo justamente o romper el acuerdo. Hay que ver, pero en los convenios bilaterales México puede dar por terminado los convenios bilaterales, y en los acuerdos macro, si es que hay cláusulas democráticas, podrían obviamente evaluar que Ecuador continúe o no continúe perteneciendo a ese organismo, ¿no? Bueno, esperemos que esto no escale más. Pues gracias al doctor Jorge Sosa, siempre un gusto conversar contigo, Jorge, un abrazo. Gracias. Nos vemos.